Y la clase de hoy, yo creo que va a ser cortita. ¿Alguno escuchó hablar de UML? ¿Alguno usó UML alguna vez? ¿Alguien que te haya trabajado? ¿Vos? Para diseñar. ¿Qué diseñas? Antes de plantear un proyecto grande, prefiero plantearlo con UML y pensarlo ahí, modificarlo y demás. Está perfecto todo lo que decís. Para la gente que no entiende qué es UML, estás hablando en la nada misma. Quiero que te animes a dar una definición de qué es lo que diagramas, qué tipo de diagramas haces justamente. Es un planteamiento entre... Chicos, arrancó la clase, está hablando el compañero. Es un planteamiento entre tablas que simbolizan, bueno, yo siempre lo hago con las clases, que tienen sus relaciones. Por ejemplo, si tenés una clase de estudiante y una clase de curso, se van a relacionar de una manera particular. Bien, entonces un diagrama que me sirve para ver relaciones entre clases. Con sus respectivas relaciones. Entre tablas. ¿Por qué tablas? ¿Tablas de qué? Está bien, puede ser. Está bien. Plantea relaciones entre entidades. Bien, me gusta. Y también muestra las entidades, obviamente. Bueno, es eso. Lo que el compañero está describiendo es algo que vamos a ver en un rato, que es lo que se llama un diagrama de clases, pero básicamente es un diagrama. ¿Para qué nos sirven los diagramas? Es lo primero que tenemos que tratar de entender. Y esto sí creo que lo puede responder cualquiera. ¿Para qué me sirve un diagrama? ¿Qué es un diagrama y para qué me sirve? Para entender lo que vamos a programar, ¿sería? Abstraete de la programación. ¿Para qué es un diagrama? Para entender los conceptos. Para explicar un concepto, puede ser. Por ejemplo, acá tenías algo más para agregar. ¿Lo mismo? Está bien. Es una herramienta visual, ¿no? Estamos de acuerdo que un diagrama es algo visual, que justamente ayudan a visualizar de otra manera, un poco más clara, o hacer hincapié en una parte particular de un proceso, de un sistema, de una estructura, lo que sea. Una noción, puede ser también algo tan básico como cómo se relacionan dos conjuntos, ¿no? Digamos, existen los diagramas de conjuntos, que se llaman diagramas de Venn. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, se dan en muchos contextos distintos. Obviamente, en la ingeniería de software está metido claramente el tema de los diagramas. El objetivo principalmente es algo que por ahí con texto sería difícil de explicar o que no alcanza con explicar con el texto, sino que el diagrama es una ayuda visual para terminar de entender lo que el texto me está diciendo. El diagrama no es exclusivo, o sea, seguramente el diagrama necesita un texto al lado que lo explique y a su vez el texto necesitaría un diagrama para que ayude a afianzar conceptos. Si no, queda todo muy en el aire y en la prosa misma se puede perder algo de lo que se quiere transmitir. Entonces es una herramienta que me ayuda a transmitir información. Bien, como dije, se usa en muchas ramas de la ciencia y disciplinas en general. Por alguno conoce lo que es un diagrama de Gantt, que es tipo para organizar cómo se reparten las tareas en un proyecto, que es tipo, esto va a tardar tanto y esto tiene dependencia con esto otro, entonces todo se va estirando, es como una especie de escalera donde te indica las tareas, cómo se van ubicando, cuáles se pueden ejecutar en paralelo y demás. Me sirve para organizarme. El diagrama UML, que son para el desarrollo de software, que es lo que vamos a ver hoy. Diagramas de Lewis, que ustedes lo habrán hecho en el CBC, tipo es el de las moleculitas, ¿no? Tipo el de los electrones, perdón, tipo cuando hicieron química, ¿no? ¿No hiciste química? ¿En el CBC no hay más química? ¿Cómo? ¿No está más ahora? Oh, lo que se pierden. No saben que el carbono tiene 6 electrones. Bueno, y el diagrama de Venn, que es el famoso que ya conocen de muchas cosas, donde se puede usar para todo, no solamente para algo relacionado a software, obviamente. Puede ser relacionado a software, puede ser relacionado a un montón de cosas. Ahí dice gente, fitness, drogadictos, subir cerros, es la intersección. Bien. Diagramas en el desarrollo de software. Se usa para un montón de cosas, diagramas. Están diagramas de entidades, diagramas de relaciones, diagramas de pasos. Un diagrama de flujo, por ejemplo, es un diagrama de pasos, que me sirve para entender cómo funciona un procedimiento secuencialmente, ubicarlo cronológicamente, cómo es el paso a paso, cómo se comunican distintos componentes, por ejemplo, en una arquitectura distribuida, en un sistema que funciona a través de Internet, arquitecturas mismas, para entender cómo nuestra solución, si es muy grande, cómo la distribuimos a lo largo de múltiples servicios, múltiples aplicaciones. Riesgos y amenazas, también hay diagramas de riesgos y diagramas de amenazas, donde uno establece como boundaries de error
de posibles amenazas justamente, y uno determina cómo suplirlas en esa boundary particular. Y de calidad de soluciones, que bueno, esos son otros tipos de diagramas que existen. Así como estos hay un montón. Los que vamos a ver de UML son posiblemente de los primeros 3 casos, ¿no? Por ahí los 5 primeros podrían llegar a entrar dentro de lo que son UML, si ven una escala acotada a lo que es la programación orientada a objetos. Bien, hay diagramas tan sencillos como este, que es un diagrama de flujo, ponele, pero que explica cómo funciona el DNS de Internet. Para el que no sabe, cuando uno tipea la página web, el nombre de una página web, no es que Internet sabe ir a la página web, el Internet se maneja por IPs, pero alguien hace la traducción del nombre a la IP final y bueno, funciona de esta manera. Es un diagrama súper sencillo que explica un concepto que es bastante difícil de llevar a cabo luego, porque tiene un montón de cosas, pero con el diagrama ya podemos más o menos entender cómo funciona la lógica. Y también tenemos diagramas de arquitectura o diagramas de componentes mucho más complejos que me ayudan a entender, por ejemplo, una solución en su totalidad. Por ejemplo, acá tenemos cómo se hace el deploy en un sistema que funciona con Kubernetes, ¿no? O sea, todos estos son diagramas, todos nos sirven para expresar algo, todos sirven para expresar cosas distintas, y todos seguramente se apoyan sobre un texto que explica el detalle más en fino, y esto es una ayuda visual para acomodar las ideas, ¿no? Algo que todo el mundo necesita. Bien, UML, ¿qué es? Bueno, UML nació justamente ahí, como dice el nombre, es Unified Modeling Language, es para modelar. ¿Qué queremos modelar? ¿Y por qué dice Unified? Bueno, pues justamente yo si leo esto, por ahí no entiendo. O sea, es como que esto está hablando en un idioma que yo no conozco, quizás, ¿no? Todos pueden hablar en un idioma que yo no conozco. Lo mismo en este caso. Si yo entiendo que las flechas indican una dirección, acá todos entendemos qué es eso, pero puede hacer que alguien no entienda esa lógica, entonces no me voy a entender. Lo mismo pasaría acá. ¿Qué quieren decir las cajas grises más claritas? ¿Qué quieren decir las cajas más grises más oscuras? ¿Qué son los bordes coloreados? ¿Qué son los chaboncitos? Todo eso es un idioma. Bueno, justamente UML lo que busca es decir, todos hicieron sus diagramas, porque todos los equipos hacen sus diagramas, pero funcionan para un equipo particular o para un grupo de gente particular. La idea es desarrollar un lenguaje universal que me sirva para mostrarle a alguien que está del otro lado del mundo, le muestro un UML y me va a saber entender. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. El idioma en el que decidimos hablar es UML. Es un proyecto ambicioso y obviamente dependía de que la gente lo adopte. Bueno, tuvo bastante adopción, si bien obviamente no todo el mundo lo aplica al mismo nivel, porque hay gente que lo aplica más específicamente y otra gente que no, pero las bases están bastante arraigadas dentro de lo que es la ingeniería de software. Yo creo que si agarrás a cualquier ingeniero, algo de UML vio en su vida y va a saber entender, si lee un diagrama de UML, va a saber entender a lo que se refiere. Bien, con un poquito de historia, esto nació a fines de los 90, un poco con el nacimiento de Java, de los lenguajes, con el auge de la programación orientada a objetos. Justamente la idea era establecerse como lenguaje estándar en la industria para todo lo que era construcción de documentos y diagramas que documentaban justamente. Y es eso, es una manera de, si todos hablamos el mismo idioma, podemos contribuir más fácilmente, es más fácil expresarnos. Es más fácil si alguien entra a un laburo nuevo, no entender la jerga en la que se hable en ese laburo nuevo, sino que todos hablamos UML de antes, de después. Entonces es fácil entenderme con alguien que trabaja en un grupo de trabajo distinto, ¿no? Bueno, UML propone varios tipos de diagramas, o sea, propone tipos de diagrama y dentro de ese tipo de diagrama maneja una semántica, ¿no? Una sintaxis y una semántica. Y dentro de los diagramas más comunes que postula son los diagramas de clase, que sirven para programación orientada a objetos justamente, pues son de clases. Y diagramas de secuencia son posiblemente los dos más utilizados y los dos que vamos a ver en la clase de hoy. Luego propone otro tipo de diagramas, como diagramas de caso de uso, diagramas de componentes, diagramas de actividades. Algunos se usan, diagramas de actividades yo lo he visto. Diagrama de caso de uso alguna vez también. Después hay otro tipo de diagramas que no son UML, pero son también muy cross, entonces también son bastante estándar. Pero de lo que es UML, posiblemente de clase y de secuencias son los que más nos encontremos, o nos encontremos cosas similares a lo que propone esto. Bien. Pequeño disclaimer, lo que vamos a ver hoy, como siempre decimos, no es una bala de plata, en el sentido de que no resuelve todos los problemas. O sea, no es que
los diagramas UML son siempre los mejores, no es siempre la mejor opción, porque tiene una cierta sintaxis, una cierta semántica, para un problema puede no ser útil. De hecho, yo este diagrama por ahí no lo podría hacer en UML porque se complejizaría un montón. Entonces, no es una bala de plata, si bien es una herramienta súper útil y eso, que está bastante estandarizada. Y tampoco es una obligación, o sea, no es obligatorio que ustedes cuando hagan diagramas en su día a día, hagan UML estrictamente. Sí pueden tomar elementos de UML, que es lo que hace la mayoría de la gente, lo que hago yo en mi laburo, lo que hace la gente alrededor mío cuando laburamos, es uno toma elementos de UML que son claramente valiosos, pero luego le pone una impronta propia, ¿no? Porque si uno se queda con la ortodoxia en el sentido de no, esto no es UML tal cual como dice la Biblia, entonces no te entiendo, o esto tipo lo tenés que hacer de nuevo. Y tipo, no, tipo, nosotros hacemos las cosas para que nos entendamos entre nosotros, y si nos sirve cierta facilidad, cierta cosa laxa, y no ponernos tan puristas en algo, vamos con esa. Tipo, es lo que le sirva a cada uno, ¿no? Entonces no hay que tomarlo tampoco como una cosa religiosa que hay que seguir a rajatabla. Sí, nosotros en esta materia vamos a pedir que nos quedemos lo más posible pegado a los lineamientos de UML, por una cuestión de que justamente en la materia hablamos UML y no otra cosa. Luego en sus trabajos ustedes establecerán cualquier otro tipo de sintaxis que quieran que no sea UML o que sea una variante de UML. Acá vamos a tratar de quedarnos lo más posible dentro de la sintaxis de UML. Bien. Pero el objetivo igual de la clase no es que sean expertos en UML, ¿no? Simplemente que se lleven la noción de acá. Bien, vamos con el primer diagrama que mencionamos, que son los diagramas de clases. Como dijo el compañero ahí, ¿cómo es tu nombre? Franco, como dijo Franco. Básicamente es un diagrama donde uno expone las clases que hay, o un subset de las clases con los que uno cuenta. Y las relaciones que tienen esas clases. ¿A qué se refieren? ¿Qué tendrán que ser esas relaciones? ¿Cómo se imaginan que son esas relaciones? ¿Qué representan esas relaciones? ¿Cómo se pueden relacionar dos objetos, por ejemplo? Según lo que estuvimos viendo hasta esta clase. ¿Cuál podría ser una potencial relación? Una herencia es una potencial relación. Otro tipo de relación. Que comparten interfaces, bien. Otro tipo de relación. Hay una que me parece... Eso tiene que ver con herencia. Pero hay una que no me dijeron que siento que es como... La primera que a mí me saldría de decir, creo. ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál? Por ejemplo, puede ser que quiere decir esta instancia, este tipo de objetos. Ese puede ser una relación. La relación de usa, ¿no? O sea, un objeto se comunica. Un objeto se comunica con otro. ¿Para qué? Para decirle hace tal cosa. ¿Cómo? Invocando un método, obviamente. Pero hay una relación de este objeto conoce a este otro para hacer tal cosa. Esos son los tipos de relaciones. Acá tenemos un ejemplo que es típico, que es el de un sistema de pagos o de e-commerce, lo que sea esto, que tenemos, que obviamente no lo sabemos, pero podemos dilucidarlo a partir de entender el UML. Acá vemos que hay cajitas, ahora vemos qué son las cajitas, pero vemos ciertos títulos arriba de cada cajita, que ya les adelanto, esos son los nombres de las clases. Por ahí algunos no llegan a verlo, aparte la pantalla está siempre mirando para arriba, no sé por qué, quién fue el genio que lo puso así. Pero dice orden, detalle de orden, ítem, cliente, pago, y acá tenemos distintos tipos de pago. Esto es efectivo, esto es cheque, esto es crédito. Fíjense esta relación, ¿no? Todos son tipos de pago estos, ¿no? Parecen ser. Entonces, esta flecha, ¿qué creen que representaría? Una herencia, exactamente. Esto representaría, esta flecha para UML representa la herencia. Donde esta es la superclase, pago, que cuenta con un flotante como atributo, y luego hay distintos tipos de pago que cada uno tendrá sus particularidades. Por ejemplo, los cheques y los créditos deben autorizarse. Y obviamente van a heredar el atributo del padre. Luego tenemos una orden, que una orden tiene sus métodos también. Fíjense que tiene... la orden cuenta con varios detalles de órdenes. Esto es lo que se representa esta flecha, es como contiene. Y contiene detalles de órdenes. ¿Qué es? Por ejemplo, no sé,
no sé, yo en una caja quiero que venga tales elementos y en otra caja vendrán otros tales elementos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que tienen métodos como por ejemplo calcular el peso, calcular el impuesto, calcular el subtotal y luego dentro de estos órdenes de detalle hay ítems, por ejemplo. O cuenta con ítem. Ah, ok, no, está bien, bueno, si leemos, ahora no vamos a hacerlo porque no sabemos la sintaxis, pero esto me dice que por cada detalle de orden hay un elemento, o sea, hay un ítem. Es como cuando yo agarro el ticket del supermercado y me aparece una entrada por cada cosa que yo compré, ¿no? Y me dice, por ejemplo, la cantidad, el precio por unidad, y bueno, además le suma, por ejemplo, el peso y cosas así. Y del otro lado está el cliente que claramente accede a la orden para hacer algo. Por ejemplo, para verla reflejada en una aplicación, para almacenarlo en un historial de órdenes, de compra, lo que sea. Pero bueno, todo eso refleja el diagrama. Refleja los elementos y refleja las relaciones que tienen. Bien, justamente, posiblemente el diagrama más importante que nos ofrece UML es este, porque nos va a servir para nuestros sistemas cuando usamos programación orientada a objetos. ¿Sirve para cuando no tenemos programación orientada a objetos? Sí, sirve. No va a haber clases de por sí, y ahí ya nos alejamos de lo que es UML puro, si quieren, pero uno puede ayornarse y decir, yo tengo entidades en mi sistema. Si bien no son clases, yo puedo contemplar como que hay objetos. Y los objetos tienen un comportamiento. Por ejemplo, yo podría modelar en C, si bien en C no tengo clases, pero tengo TDAs, tengo structs. Y los structs tienen métodos asociados. Entonces yo podría decir que los represento como un objeto. ¿Estaría mal para UML? Sí, estaría mal. Si nos sirve para modelarlo, lo hacemos, ¿no? Eso es lo que un poco hay que llevarse también de la clase. Bien, ¿para qué nos sirve UML? Justamente para representar las distintas entidades y sus relaciones estáticas. Esto es muy importante, porque no refleja las relaciones dinámicas UML. ¿Qué quiere decir las relaciones dinámicas? Por ejemplo, que un objeto particular de una clase está en este momento interactuando con uno o más de otro tipo de los objetos. No, quiere decir que en el ecosistema existe esa relación. No sé si se está dando en este momento, no sé si se dan muchas veces, no sé cuántas veces se dan, no sé para con cuántos, porque fíjense que hay como asteriscos y números, eso quiere decir también las multiplicidades en la relación, ahora vamos a ver lo que es eso. Pero no me dice información de la hora, simplemente me dice la información de estos objetos se relacionan así. Después, si hay de esos objetos vivos en este momento, no lo sé. Eso no me lo va a decir el diagrama de clases. Eso me lo va a decir otro tipo de diagrama que lo vamos a ver más adelante. Bien, justamente eso, refleja las relaciones estáticas, esas que no cambian a lo largo del tiempo, sino que siempre están presentes. Yo sé que siempre la orden se relaciona con un detalle de orden, y la detalle de orden con un elemento, con un ítem. Y luego que hay pagos, y que la orden contiene un pago, y que el pago puede ser una de tantas. Eso siempre va a ser así, no importa si en el código en este momento existen órdenes de pago en la memoria. Bien. Acá dice, su simbología es agnóstica al lenguaje de programación. Acá si bien menciona como ciertos tipos, como por ejemplo date, string, en general no lo vamos a ver reflejado o atachado a un lenguaje particular. O sea, si bien podemos decir es string o es date, y esto claramente es un tipo de dato en Java, pero podría ser que si yo lo hago en Python o en otro tipo de lenguaje, lo haga con la sintaxis que represente en ese lenguaje, ¿no? O sea, debería ser agnóstico al lenguaje, lo más posible. De hecho, acá podría no decir string y decir cadena, podría decir fecha, y no nos importa qué tipo de fecha es, si es una fecha, salvo que sea un objeto más o una clase más. Si es una clase, sí, por ahí me queda claro que es eso. Pero si es un tipo de dato nativo, por ejemplo una fecha, un string, bueno, no lo modelo. Y fíjense que no está toda la data. Por ejemplo, la clase string no pertenece acá. ¿Por qué? Porque no influye en nada en el flujo. Esto tampoco tiene que ser una representación total de todo el sistema, sino de una parte específica o de lo que me sea necesario para entender lo que quiero transmitir, ¿no? Que, por ejemplo, así se modelan los pagos. Ahora hago una aclaración con eso. Bien, consideraciones. No es necesario representar todas las clases con todos sus detalles, es un poco lo que decía. No hace falta ni poner todos los métodos que tiene la clase, ni poner todos los atributos que tiene la clase, ni todas las clases que hay en nuestro proyectito Java. Pongo las que siento que suman, tanto los atributos como las clases como los métodos, ¿no?
Si no me suman nada, si no aporta información, es más lo que molesta que lo que aporta. ¿Por qué? Porque empieza a crecer esto y no me agrega información nueva, o no me agrega información útil, entonces la omito. No es fácil determinar cuándo algo tiene que omitirse o no. Eso lo van a ir tanteando ustedes con la práctica, es decir, esto claramente no suma a nadie que yo lo agregue. Por ejemplo, si yo modelé las fechas o las direcciones o algo que por ahí no tiene mucho comportamiento en sí. Por ejemplo, acá el cliente podría está porque está, pero fíjense que no tiene ni métodos. Porque por ahí no importa que reflejar lo que hace el customer, lo que hace el cliente, sino reflejar que el cliente accede a la orden. Luego puede haber otro flujo, otro diagrama que sea de otro tipo de clases, que ahí sí me muestre más del cliente, pero en este diagrama yo quería mostrar solamente que el cliente se comunicaba tenía una relación con las órdenes de compra, de pago. Bien. Y otra consideración es que esto, como dije ya un par de veces, es una herramienta, con lo que el grado de detalle hay que manejarlo desde el punto de vista de la practicidad, como también dije antes. O sea, no hace falta que se pongan recontrapuristas en la práctica, háganlo en medida de lo que ustedes consideran, esto aporta, esto no, esto suma, esto no, y es todo un criterio a desarrollar de ustedes. Ustedes de acá sí se llevan la sintaxis y luego la aplican en el nivel que ustedes deseen para con su grupo de trabajo. Bien, vamos a la sintaxis justamente, que tanto estamos hablando. Lo primero que vamos a ver es cómo definir las entidades, en este caso las clases. Bueno, son con cajas rectangulares, como ven ahí, que constan de 3 secciones. La primera, que está en negrita, es el nombre de la clase. Luego en la segunda sección vienen los atributos. Y en la tercera sección irían los métodos. Fíjense que hay ciertas cosas aparte de solamente las firmas o los nombres de los atributos. Hay como, por ejemplo, hay uno que está subrayado, hay uno que tiene más, uno que tiene menos, hay unos que tienen tipado, otros que no. Bueno, el tipado lo agregan, eso siempre suma. Y también tratamos de hacer lo más agnóstico al lenguaje de programación posible. Y luego lo que tiene que ver con los que son más, los que son menos, los que son numerales, tiene que ver con lo que vimos como visibilidad con Franco el otro día, que tenía que ver con si un atributo era público, si era privado, si los métodos claramente son los que pongo suelen ser públicos y los atributos deberían ser privados. Si yo veo un atributo que es público, me debería llamar la atención. Puede ser que a alguien se le olvidó el más, obviamente, puede ser, a todos nos pasa que pusimos un más porque estábamos haciendo el cuadradito y nos olvidamos de cambiarlo por un menos, pero en general es una alerta que puede decir, mira como esto es un atributo público, qué raro, vamos a ver cómo se accede. Por ahí es eso, por ahí fue un pifie. Pero bueno, acá, si se fijan, hay un más, pero está subrayado. Y esto, los subrayados quiere decir que son atributos y métodos de clase. No sé si vimos lo que eran atributos y métodos de clase. ¿No lo vimos? Bueno, los atributos y métodos de clase son justamente atributos y métodos que pertenecen a la clase y no a una instancia particular del objeto. Por ejemplo, hay clases donde yo puedo invocar un determinado método diciendo nombre de la clase, punto, nombre del método. Y lo puedo llamar desde cualquier lugar. Es como si tuviese una función global de alguna manera, pero que vive en el contexto de la clase. Ahora, si es público, yo lo puedo invocar desde cualquier lugar y no necesito instanciar un objeto para poder invocarlo. Es útil y se usa para casos muy particulares, como por ejemplo algunos patrones de diseño que vamos a ver en un par de clases. Vamos a ver que aparece esto. No nos metamos mucho en eso, pero bueno, esta es la sintaxis por si se encuentran algo así. Si utilizan métodos o atributos de clase, tienen que subrayarlos. Y si quieren indagar más de métodos y atributos de clase, lo pueden indagar. Si no, esperen un par de semanas y lo vamos a ver con un ejemplo de un patrón. Bien. Y las clases y métodos abstractos, cuando son abstractos, tienen que llevar el nombre en itálicas. Es decir, que esto diría materia FIUA, si fuese abstracto, y los métodos dirían, no sé, obtener créditos mirando para el costadito, ¿no? Sí, es tipo inclinado. Me refiero a la cursiva del Word. Sí. Sí, se llama italic porque justamente no es cursiva, porque esto está escrito en impreso. Bien. ¿El de las clases, a alguien le quedó alguna duda?
No hay mucho más tampoco para ver acá. Hay alguna otra sintaxis que existe alrededor de esto. No lo vamos a ver nunca, posiblemente. Interfaces. ¿Cómo se representan? También con un rectángulo, con dos secciones en este caso. ¿Por qué? Porque las interfaces no tenían atributos, no tenía estado. Entonces va a tener la sección del nombre y la sección de los métodos que tiene definidos. El nombre es el nombre de la clase y arriba tiene un interface gigante. También lo podemos encontrar, de hecho, el lunes nos va a mostrar una herramienta que van a ver que tiene una I asociada para que identifica si es una clase, si es una interfaz. Eso es de la herramienta puramente, no es de UML, pero está bueno, lo pueden modelar así también si quieren. Es bastante claro, así que yo creo que suma. Y bueno, nada, tiene el nombre de la interfaz y todos los métodos que declara como parte de la interfaz. Esas son las dos cajas que vamos a definir. No hay otra posiblemente que nos interese definir. Lo que sí nos va a interesar definir es, obviamente, cómo se relacionan. Y tenemos estas flechas para las distintas relaciones que existen. Ustedes dirán, pero no vimos tantas relaciones. Bueno, vamos a ver que son un poco las mismas en términos de código, pero que representan algo en términos de semántica, o en términos de ciclo de vida de estos objetos. Es decir, cuándo viven, cuándo nacen, cuándo mueren. Uno está estrictamente ligado a uno y no puede vivir sin el otro. Parece una comedia romántica. Pero bueno, cada una de estas flechas tiene un significado distinto. El más fácil, el más común es la asociación, ¿no? La asociación es simplemente que una clase conoce a otra o usa a otra, ¿no? Un objeto utiliza a otro. Fíjense que la flecha va desde el que lo usa hacia el utilizado. Esa es la dirección. Ese está acá. Es la flecha que tiene la punta de flecha justamente y nada más. Y es una flecha sólida. También a veces aparece sin la flecha, o sea, solamente el palito, sin esto, como vimos en este diagrama, por ejemplo, en esta relación de acá. Fíjense que ahí no ponen las puntas de las flechas. Para mí es una picardía porque queda claro quién usa quién en ese caso, pero bueno, muchas veces se deja sin establecer la flecha. Ese es el más común. Y ese casi que podrían usarlo para todos, si bien hay algunos que son más específicos, que son esa relación, pero le agregan algo más que lo hace más específico a la relación, o la hace más fuerte en algunos casos. Ya vamos a ver, por ejemplo, las de abajo. Bueno, vimos la herencia antes. La herencia es una flecha entera, donde la línea es entera, y la punta de la flecha es ese triángulo vacío. Eso quiere decir herencia, va desde las clases hijas hacia la clase padre, es decir que iría desde, si yo tengo mi clase hija, la cabeza de la flecha apuntaría hacia el padre, siempre apunta al padre. Después la de la implementación, es decir que usa una interfaz o que implementa una determinada interfaz, es igual a la herencia, solo que tiene la línea punteada, ¿no? Y es lo mismo, uno apunta a la interfaz a la cual implementa. Bien. Después tenemos otras tres flechas que son un poco un caso, es como que agrega más información que la asociación. Siempre por descarte podemos usar asociación, salvo con herencia y con interfaz, que tenemos que usar esas dos que vimos, pero la asociación es medio comodín. Si bien hay otras que agregan cierta información extra, por ejemplo la agregación y la composición. La agregación justamente me dice que un objeto se compone de otros objetos de ese tipo, que es esta flechita acá que tiene el rombito en la punta y la línea de la flecha, ¿no? Y si se fijan, esta es la única que va, estas dos son unas que van al revés. Fíjense acá, por ejemplo acá, la orden, como es el que contiene, tiene el rombito de su lado y dice, yo contengo a los detalles de órdenes. Y si se fijan, ahí tienen los numeritos, por ejemplo 1 y 1, 2 puntos asterisco, y esto quiere decir la multiplicidad. Tiene también otro nombre, la cardinalidad. Que me dice, por ejemplo, lo puedo ver desde cualquiera de los lados, por eso hay un número de cada lado. Si yo me paro desde el lado de la orden, veo este numerito, ¿no?
y digo, ok, yo tengo uno o más detalles de orden, ¿no? Es como un ticket de compra. Un ticket de compra tiene al menos un detalle, o sea, yo compré al menos una cosa, por eso arranca en uno. Y después puede tener infinitos, ¿no? Puede tener cualquier cantidad extra de más de uno. Y después, el detalle de una orden, si yo me paro desde este lado y miro para allá, cómo me relaciono con el que me contiene, yo digo, ok, soy contenido por una sola orden, ¿no? O sea, el detalle ese solamente es contenido por una sola orden, porque nadie más pudo haber comprado esa cosa salvo yo. O habrá otra instancia que se parece mucho y será contenida por otra orden, pero es otra orden, no es el mismo detalle. Que es lógico, ¿no? Es como un objeto, si yo lo compré, me pertenece a mí, no pertenece a varios, ¿sí? Ahora, puede ser que un alumno sí pertenezca a distintas materias, ¿sí? Eso sí. Entonces acá diría materia alumno y para los dos lados sería asterisco, porque puede ser que haya que esté anotado a ninguna materia o que esté anotado a infinitas, y del otro lado puede ser que la materia tenga 0 alumnos o que tenga infinitos, ¿no? También. Esa es la relación. En ese caso es hacia ambos lados. Y justamente ese es un caso bueno para decir el de las materias y los alumnos, porque el rombito en este caso es agregación y no es el otro rombito que vimos acá, que está pintado de negro, que representa lo mismo pero con un detalle. El que tiene el negro, que se llama composición, es yo contengo estos objetos y estos objetos viven porque yo vivo. ¿Se entiende? Es como por ejemplo un auto. Las aulas de una facultad. Las aulas de una facultad, ¿existen si no existe la facultad? No, yo no puedo trasladar el aula a otro lado, sería rarísimo. Capaz algún arquitecto muy capo lo puede hacer, pero en general no tiene sentido. Ahora, el alumno sí vive por fuera de la materia. Si bien la materia contiene alumnos, los alumnos no viven por y para la materia. Los alumnos viven aparte, tienen su propio ciclo de vida, y por eso en ese caso la relación es un poquito más débil y es la que no está rellena. En este caso es agregación. Cuando la vida del objeto contenido sí depende del que lo contiene, ahí utilizo que establece una relación un poquito más fuerte, que es como, este objeto vive porque vive el que lo contiene. Por ejemplo, un aula con la facultad, como por ejemplo, podría ser un auto y sus partes, o sea, es raro que las partes vivan, podría igual ser un caso, ¿sí? Depende de lo que estemos modelando, pero podría verse como que no pueden existir las puertas por sí solas, tienen que existir apegadas a un auto, si no, no es una puerta. Algo así. No sé si ese ejemplo es el que más me encanta. El de las aulas y el de cosas me parece más fácil porque es fácil de ver que no se puede trasladar el aula a ningún lado. Bien. ¿Esa diferencia se entendió? ¿Se entendió el caso de las dos, esas flechas? Es un objeto contiene varios de otro objeto. ¿Qué quiere decir contiene? Que tiene una lista, justamente una lista, una colección, algo que dice yo contengo tantos de estos objetos, o contengo uno solo. Quizás puedo tener un atributo que diga yo contengo este otro objeto. Y la diferencia entre las dos es qué tan fuerte es la relación. Si una es tipo, dependés totalmente de mí o no dependés de mí. Bien. Bueno, y por último tenemos justamente dependencia, que es cuando la clase usa un objeto, pero que si cambia el objeto que estoy usando, también altera mi comportamiento. Es una relación muy particular. Yo diría que es esta flecha de acá que es punteada, y es como la asociación, pero con la flecha punteada. Por eso digo, es como una asociación, pero le agrega un poquito extra de información. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, en el caso de un algoritmo de ordenamiento no cambia, o sea, no debería usar dependencia. ¿Por qué? Porque no cambia el resultado para nada. Si cambio un tipo de ordenamiento por otro, ¿no? O sea, si el ordenamiento cambia, no afecta en nada. Ahora, si yo, por ejemplo, cambio el método de pago, por ahí sí tengo que usar dependencia, porque sí modifica bastante del resto de la lógica que va a estar atachada. Igual, yo particularmente lo veo poco esta flecha. Si la quieren utilizar, bienvenidos. Lo vamos a tomar como que es una asociación un poco más fuerte, que si la usan, úsenla con mucho criterio. Pero la asociación es generalmente la flecha que vas a encontrar para todos los casos de usa, conoce, referencia o algo así. Composición también. Composición está acá. Pero
Pero sí, que un objeto utilice a otro, generalmente usamos asociación. Pero estas se agregan información. Bien, ¿alguna duda de estas flechas? ¿Alguna duda de cómo se usan? Ahora igual vamos a hacer varios ejercicios al respecto para que nos termine de quedar claro. Sí. Sí, primero quería bien claro en el ejemplo cómo un detalle de la orden no puede ir por sí solo. ¿Entendí mal? Acá el detalle de la orden puede vivir por sí solo, según esto. Sí. Para mí igual está mal, porque a mí debería estar sombreado. ¿Por qué? Porque para mí el detalle de la orden justamente no tiene sentido por fuera de la orden, salvo que vos ese detalle de la orden la puedas asociar a otra orden distinta, como diciendo, bueno, no te va a llegar en este envío, te va a llegar en otro. Bueno, de alguna forma lo desconectás de esta orden y lo conectás a otra. Pero, o sea, es medio raro. Depende mucho del caso particular. Como no conocemos el problema, no sabemos bien si está bien esto o no. Conociendo ya el enunciado o el problema que estamos resolviendo, deberíamos poder decir, che, esto no tiene sentido que esté en blanco, debe estar sombreado. O al revés, esto puede vivir por fuera, no tiene sentido que esté sombreado, tendría que ser una relación un poquito más laxa, ¿no? Y cuando se da el caso del sombreado, claramente siempre del lado del contenido vamos a ver un 1 del otro lado generalmente, porque si justamente yo dependo de que de la vida de un objeto del que me contiene, yo no puedo depender de varios, porque dependo de uno solo generalmente. ¿Sí? Sería raro si no. Puede pasar igual, en el 95% de los casos diría que no. O sea que siempre si tenemos un rombito negro, del lado del rombito iría un 1. ¿Por qué? Porque el objeto no va a existir en más de uno del otro, porque justamente me está diciendo, este vive porque vive el otro. Hay muy pocos casos donde eso puede ocurrir, por ejemplo, si algo vive mientras alguno lo referencia o mientras alguno lo contiene. Entonces, pero cuando ya no lo contiene ninguno, pues como por ejemplo en un garbage collector, eso puede considerarse algo así. No sé si conocen lo que es un garbage collector, cuando digo Java, no sé si lo mencionaron, pero es justamente el que se encarga de manejar la memoria, tipo del heap, pero nos abstrae a nosotros de cómo se maneja esa memoria. Bien. Seguramente lo vieron con Go o algo de eso. Ustedes no manejan la memoria en Go directamente, si bien hicieron algo seguramente para manejar memoria. Bien, vuelvo a esto. ¿De esto entonces quedó alguna otra duda? Igual con ejemplos, espero que se vaya afianzando un poco. No se puede estar repetido, esto claramente no suma nada. Bueno, esto aclara un poquito más de cada uno. Bueno, cada uno de los casos, por ejemplo, esto. Cada objeto tiene su propio ciclo de vida, es un vínculo de los más débiles en el sentido que no dice mucho más información más que usa o conoce. Por ejemplo, alumno y profesor, o alumno y oficina de alumnos. Agregación es el tiene un. Cada objeto tiene su ciclo de vida, por ejemplo, curso y alumno. Composición, bueno, está el aula de facultad, como se nota que siempre usamos los mismos ejemplos. Pero es eso, representa un tiene un, pero donde la parte depende enteramente del todo. Eso, no puede existir algo sin existir. Como que yo tenga una oreja, eso me gusta. Otro ejemplo, ¿no? Tipo, como yo diga, no sé, un humano tiene partes del cuerpo, sí, pero la parte del cuerpo no existe, sino, o tiene órganos, ¿no? Es algo que, bueno, justo los órganos, no sé ni qué estamos hablando, no nos metamos en eso. Me gusta más una oreja no puede pertenecer a más de una persona. O sea, no tiene sentido que siga viviendo la oreja si ya no existe el humano. Voy a dejar de hablar de orejas. Pero bueno, nada, se entendió, porque me parece que el aula de la facultad es el mejor caso. Pero es como una agregación un poquito más fuerte. Dependencia es eso, representa una relación en que un objeto cliente usa métodos implementados por otro proveedor. Cada uno tiene su propio ciclo de vida, como la asociación. Pero los cambios en el objeto utilizado pueden afectar el comportamiento del otro objeto. Por ejemplo, eso, si nosotros dependemos por ejemplo de una interfaz, depende de la interfaz que yo esté usando. Si yo por ejemplo cambio el objeto, yo dependo de una interfaz, entonces puedo utilizar cualquier objeto que implemente esa interfaz. Pero si yo cambio, me cambia por ahí ligeramente el comportamiento. Cuando es muy notoria la diferencia, o sea, cuando cambia sustancialmente el comportamiento, en ese caso podría decir que se trata de una dependencia. Cuando es inocuo, cuando es lo mismo, yo solamente cambié uno por otro, por ejemplo el caso de un sorting, simplemente lo cambié porque me pareció que pintó cambiarlo, en ese caso no debería afectar. No cambia la lógica
del negocio, ¿no? Cambia por ahí la lógica a nivel algorítmico y alguna cosa así, pero es como si yo cambio una lista por una lista enlazada por una lista, sigue siendo una lista. Bien. Bueno, la herencia es un, ya lo vimos, un perro hereda de mamífero, esto ya lo vimos el otro día, y la implementación, por ejemplo, auto implementa vehículo. Bien, otro ejemplo, por ejemplo acá tenemos un poquito de todo. Este es un mal, o sea, no es que es un mal diagrama, está mal modelado por el problema donde vemos cajas que no tienen atributos, métodos. Si vemos cajas que no tienen métodos, generalmente es un mal indicio, ¿por qué? Porque no tienen comportamiento. Puede ser que porque o tienen comportamiento pero por fuera de esto que está mostrando, pero si lo vemos en un examen donde le damos un problema bastante reducido y vemos una caja que no tiene comportamiento, es porque ¿para qué está esa caja? Esa caja no tiene razón de ser. No tiene que existir por ahí esa caja. Bien. O por ahí la tengo que sacar del diagrama, pero no me aporta nada. Bien. Un caso, por ejemplo, puede ser el accesorio. El accesorio, ¿por qué es un objeto si no tiene comportamiento? Tiene un precio nomás, pero el precio, puedo tener una lista de tuplas y que tenga nombre de accesorio y precio, o simplemente los precios, tiene una lista de precios. Y listo, si el accesorio por ahí no tiene utilidad, no tiene un reparar, no tiene un quitar, agregar accesorio, no se suma mucho. Ahí esas son cosas que podemos prestar atención y que es información fácil de ver en un diagrama, que por ahí si tuviese que leer todo el código se me pasan esas cosas. Entonces el diagrama me ayuda justamente a identificar cosas como esa. Bueno, vamos más allá del detalle ese, a ver cómo es el diagrama. Intentemos entender lo que es. Ahora con las herramientas deberíamos tomarlo. Esta clase de acá, clase vehículo, ¿qué consideran que es? ¿Qué particularidad tiene esta clase vehículo? ¿Cómo se relaciona con otros objetos? ¿Qué es la clase vehículo en sí? ¿Es una clase? ¿Es una interfaz? ¿Qué es? ¿Es una clase? Es una clase. ¿Qué tipo de clase? Bien, ¿cómo te diste cuenta? Por la letrita. Sí, pues está medio inclinado. Está en itálicas, pero o en cursiva, como dijo el compañero. Obviamente, yo lo veo porque lo tengo al lado. Ustedes por ahí dicen, se ve todo igual. Tienen razón. La verdad que tendrían razón. Pero sí, está ligeramente inclinado, lo cual me da a entender que es una clase abstracta. Cuando Lu nos muestre la herramienta que vamos a usar en la práctica, vamos a ver que las clases abstractas además van a tener un circulito acá que diga A, ¿no? En vez de una C que indique que es concreta, va a tener una A de abstracta. Bien. Y tiene una cantidad de ruedas y un método trasladar que dice que recibe un entero. Y supongo que traslada algo. ¿Qué es esto acá? Esto es una interfaz, como dice bien acá. Es la interfaz reparable. O sea que todos aquellos que implementen esta interfaz podrán ser reparados. El vehículo implementa la interfaz. Por eso tiene esta flecha punteada con la cabecita de triángulo que me dice que implementa esa interfaz. Entonces el vehículo pasa a ser un reparable. Bien. Sigamos. ¿Qué son estas? Subclases, bien. Tenemos en la clase monopatín, que esta es concreta porque no está con itálicas, que tiene una capacidad y una carga y se puede cargar. Fíjense que este es un método que tiene el monopatín y no tiene el resto, o sea, no venía de vehículo. Cuando algo cuando algo viene de vehículo, yo puedo omitir, como que acá es obvio que lo voy a implementar. A veces, y para mí queda mejor, cuando es claro que lo van a overridear, conviene colocarlo de vuelta. Como diciendo, este va a hacer el trasladar, pero va a cambiar su implementación. Por ejemplo, acá podría venir ya implementado y acá lo overridean. O no, o usan el default. En este caso yo entiendo como que no lo overridea, como que usa el default. Si no, tendría que estar explicitado que lo está escribiendo nuevamente. Bien. El monopatín también va a ser reparable. ¿Por qué? Porque el vehículo es reparable, entonces por transición, al ser un vehículo algo reparable, el monopatín, que es una subclase del vehículo, también será reparable. Bien, después tenemos del otro lado un vehículo matriculado, que también es abstracta y que es igual que un vehículo, solo que tiene una matrícula y no tiene métodos. Eso por ahí está mal. ¿Para qué quiero una clase que no suma método, que no suma comportamiento? ¿Solamente para crear estado? Dudoso. Por ahí tendría que tener algo mínimamente, si por ahí en el flujo acá no muestra, pero por ahí tendría que tener un renovar matrícula o matrícula en vigencia, algo así que me sirva para el resto del problema, ¿no? Por ahí la matrícula cumple un rol en cierto punto.
puede estar multado gracias a matrícula, por ejemplo. Entonces podría haber una multa y la multa está asociada a una matrícula. Bien, la matrícula es un objeto que no tiene nada más que un entero. Claramente esto es una mierda. Tendría que ser un ID entonces y nada más. Fíjese la relación del vehículo matriculado con la matrícula. Es una relación de composición, porque tengo el rombito pintado. Esto me indica que la matrícula no existe si no existe el vehículo matriculado. O sea, si deja de existir el vehículo matriculado, deja de existir cosas. La patente por ahí no, la patente podría ser trasladada a otro vehículo. Por ejemplo, no sé cómo funcionan las patentes, honestamente. No tengo auto, ¿cómo se lo tengo? No tengo auto. Pero bueno, ponele que la patente sí es trasladable a otro vehículo, entonces en ese caso debería ser el rombito no pintado. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a otro vehículo, si el día de mañana lo muevo de un vehículo a otro. Bien. Y la relación es 1 a 1. ¿Por qué? Porque el vehículo matriculado, si yo lo miro del lado hacia acá, dice, ok, yo tengo una matrícula. Y la matrícula dice, ok, yo pertenezco a un solo vehículo matriculado. ¿Qué es lo que decía? Generalmente cuando hay el romito pintado, generalmente va uno ahí. No lo tomen como regla general, digo que en general pasa. Bien. Y acá tenemos otra herencia más, por la flechita que tenemos acá, donde decimos que hay 2 subclases del vehículo matriculado. Tenemos el auto, que tiene una lista de accesorios, tiene nafta, y tiene sus propios métodos de agregar nafta, agregar accesorio, y el accesorio es otra clase que tiene un precio. Y si se fijan, es una relación de agregación. Es decir, que el auto tiene accesorios, pero si yo el día de mañana vendo el auto o se destruye el auto, igual yo le puedo sacar el llaverito o el perrito que hace así y lo paso a otro vehículo, ¿no? Tranquilamente, o me lo llevo a mi casa. Y si se fijan, la multiplicidad vista desde el auto, yo puedo tener asterisco accesorios, que quiere decir de 0 a infinitos. A veces también está puesto 0, 2 puntos, asterisco, pero generalmente con asterisco ya alcanza, es cualquier cosa que va de 0 en adelante. Y el accesorio puede o no pertenecer a un vehículo, porque si se fijan es 0, 1, es decir que el accesorio pertenece a 0 o un vehículo, es decir que o pertenece a un solo vehículo o no pertenece a ninguno. No puede pertenecer a más de un vehículo porque no puedo llevar el perrito, no puedo partirlo en la mitad del perrito que hace así y que haga así en 2 autos distintos, pero sí puedo guardarlo en el cajón hasta que decida meterlo en un vehículo, ¿no? En un auto. Y del otro lado tenemos una moto que no tiene accesorios, o sí, tiene accesorios, pero bueno, se comieron la flecha. Esto, ignórenlo, no sé por qué está acá. No debería tener accesorios. Sí tiene una matrícula, obviamente, porque los dos tendrían que tener una matrícula. Mira, la moto tiene poner nota. Claramente esto viene de obtener créditos. La moto en realidad es un alumno encubierto. Es como, bien. Lo voy a anotar para que no. Bien, vamos a seguir con la presentación. Bien. Bueno, bien. Eso tenemos con los diagramas de clase. ¿Alguna duda que hayan visto hasta ahora? Que hayan tenido hasta ahora, perdón. O algo que les llamó la atención. Si no, vamos a ver el otro tipo de diagrama y después practicamos. En la práctica justamente de hacer nuestros propios diagramas de clase. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Seguimos? Bien. Diagramas de secuencia. Bueno, como el nombre lo indica, ¿qué me intenta mostrar el diagrama? ¿Qué me intenta clarificar? Una secuencia de pasos de un proceso, por ejemplo. Yo decir, el proceso sigue esta serie de pasos en este orden. Y acá sí es dinámico. Como decíamos antes, el otro refleja relaciones estáticas. Este sí ya representa un dinamismo porque primero que nos dice paso a paso lo que está ocurriendo. Y también al ser, no solamente nos dice que está ocurriendo, sino que también nos dice durante cuánto tiempo vive ese objeto, o por lo menos vive durante ese flujo. Que eso también es importante, es decir, mirá que durante este periodo de tiempo, este objeto está viviendo y va a participar de esta manera en el flujo. Entonces, podemos ver cómo actúa cada uno de los objetos involucrados en este flujo, que los llamamos actores en este caso, y cómo se comunican entre ellos, ¿no? Y nos sirve justamente para eso. Por nosotros, si queremos mostrar un flujo complejo, por ejemplo, el flujo de débito de una tarjeta, si queremos mostrar el flujo de manejo de stock tras una compra virtual o lo que sea. Hace poco tuve que hacer un diagrama de secuencia para una autorización de pagos. Ni siquiera es algo de seguro, simplemente
un ejercicio que me mandaron. Y tuve que hacer 4 diagramas de secuencia, o algo que se asemejaba a un diagrama de secuencia, no era UML claramente, pero bueno, son súper útiles para ese tipo de cosas, de mostrar flujos específicos, por ejemplo en casos border. ¿Qué pasa si me llegan 2 autorizaciones con el mismo ID? ¿Qué pasa si me llegan múltiples autorizaciones en el mismo momento? ¿Qué pasa en el caso feliz, donde solamente me llega una y se muestra cómo es todo el flujo? ¿Qué pasa si hubo un error en el medio y se reintenta? Tipo, ¿cómo cambia el flujo dependiendo si hubo un error en el medio y luego se reintenta o no? ¿O cómo reintenta solo sin que se vuelva a reintentar desde afuera? Todas esas cosas son útiles usar diagramas de secuencia. Fíjense que tenemos de lo que son los elementos, tenemos varias líneas. Las líneas serían los actores. Luego cada una tiene como un cuadradito, que eso representa como la vida del objeto durante ese flujo, es decir, el administrador va a tener vida en este flujo durante este tiempo. Mientras esto sea un rectángulo que sigue, durante todo este tiempo el administrador va a estar haciendo acciones o esperando la respuesta de otro al cual le pidió algo. Después tenemos el software, en este caso, fíjense que acá las entidades son como muy generales, ¿no? El software. Cuando hablemos en programación de objetos, claramente cada uno de los actores va a ser una clase distinta, un objeto distinto. Puede haber múltiples instancias de una misma clase, si ayuda al diagrama. Y acá está la base de datos, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo es el flujo. El administrador ingresa un permiso, el software va a fijarse a la base de datos si el usuario puede tener ese permiso o no, se le puede otorgar ese permiso. Una vez que le retornó que sí obtuvo ese permiso, o error en este caso marca, en este caso podríamos dividirlo en 2 diagramas distintos, uno en el caso que es de error y otro en el caso que no. En este caso lo mezcló. Luego, una vez que obtuvo el permiso, le va a pedir el perfil del usuario y le pide escribir ciertos updates a la base de datos y luego retorna confirmación o error, ¿no? Eso es lo que me dice el flujo. Y yo puedo ver claramente el orden en que ocurren las cosas. Primero ocurre la etapa de autenticación o de autorización y luego la acción en sí, que es lo que pretendía hacer el administrador. Bien. ¿Qué elementos tenemos? Ya vimos ahí, son los objetos o los actores, son aquellos que marcamos con un rectangulito generalmente o con un título arriba de todo y tiene una línea punteada que sale abajo. Esos son los actores justamente que van a participar del flujo. Todos los objetos arrancan desde el mismo lugar, si se fijan todos se alinean distinto por más que después operen con ciclos de vida distintos o simplemente no tengan, o simplemente sean receptores y nada más. Pero todos están como a la misma altura. Después tenemos la línea de vida, que son esos cuadrados que vimos, estos de acá. Son tipo, bueno, durante ese periodo el objeto está haciendo algo. O está esperando, o disparó una acción para con otro objeto y espera luego que me retorne la respuesta. O no, simplemente disparó una acción y luego que ese se murió y el otro queda haciendo lo que tiene que hacer. Eso ocurre más en otro tipo de programas que vamos a ver más adelante, que son programas asíncronos, que justamente los tiempos no son. No esperas a la respuesta del que le hablaste. En programación secuencial siempre obtenemos la respuesta antes de volver porque es como un stack trace, entonces no podemos esquivar eso. Bien, voy a dejar de variar. Bueno, entonces la línea de vida, la acción se representa con la flecha justamente, es que yo haga una determinada acción, tiene que haber una flechita, como por ejemplo acá, esto me indica hay una acción de parte del administrador para con el software. Un mensaje, ¿no? Hay un mensaje diciendo, che, hace algo, o te disparo cierta acción. Perdón, la acción no es eso, la acción es, no sé qué estamos marcando con la acción. La acción lo marca como el rectángulo blanco. La línea de vida lo llaman la línea punteada, está medio raro eso. Bueno, hagámosle caso a lo que dice acá, la línea de vida es la cosa punteada y lo que dije que era como el ciclo de vida es lo que acá llama la acción. Quiere decir que la acción tendrá lugar desde que recibe una flecha o algo hasta que termina la acción. Dudos.
Pero bueno, esto supuestamente es bibliografía y lo que estoy diciendo yo es pavadas. Bien. Y luego tenemos los mensajes y eventos, que son las flechas que van desde una línea de vida de un objeto hacia el otro, que justamente, necesito interactuar con vos. Puede ser que salgan desde el mismo objeto para con uno mismo, es decir, como que medio que se dé un autoorden. Eso por ahí cuando hay alguna parte compleja del flujo, está bueno que quede claro que el objeto va a hacer esto antes de hacer otra cosa, porque si no queda poco claro qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, eso, vos recibís una autorización, un pedido de autorización, y antes de ejecutar la autorización, primero se va a fijar en su propia base de datos si la autorización ya fue procesada o no. Si ya fue procesada, retorna antes, si no, continúa con el flujo. Pero eso si no lo marcamos como una flecha hacia sí mismo, por ahí queda perdido dentro del flujo y está bueno aclararlo. Bien. Las flechas contienen el nombre del mensaje, que cuando estamos hablando en términos de programación de objetos es el nombre del método con sus parámetros. Por ejemplo, ahí va a decir, no sé, agregar materia y el nombre de la materia. Y los mensajes, como dije, pueden ser dirigidos hacia el objeto mismo. Bueno, acá tenemos otro diagrama, donde acá tenemos un usuario, un dispositivo y una base de datos. Todos tienen base de datos, al final todos es el mismo diagrama. Bueno, el usuario abre la aplicación, o sea, le pide al dispositivo abrir la aplicación. El dispositivo pide acceso a la webcam. Esto es lo que marca con esta línea que les decía acá, que apunta a sí mismo. Luego que se otorgó el acceso a la webcam, vuelve al usuario y le dice, a ver, tipo nada, saca una foto. Se saca una foto, el dispositivo detecta la cara, o sea, tiene que fijarse si ¿qué es lo que hace supuestamente esto? Por lo que veo acá, esto identifica el mood del sentimiento de alguien en un determinado momento y en base a eso le pasa una playlist, ¿no? Es lo que entiendo que hace acá. Y está numerado, me gusta que tengan numeración, no es necesario, pero siento que está bueno, como para entender los pasos. Primero abre la aplicación, le pide el acceso a la webcam, le pide sacarte una foto, detecta la foto, o sea, le dice, toma la foto, detecta mi mood, va a la base de datos interpreta, gracias a la foto, el mood que tiene, le retorna el mood, le muestra el mood, y luego, con ese mood, va a buscar a la base de datos de la música, genera una playlist y retorna la playlist. Ese es el flujo que nos muestra acá. Podrá tener sentido, podrá tener no conocemos el problema, entonces no podemos saberlo, pero a priori pudimos entender cómo funciona el flujo y cómo es cronológicamente la cosa. Las acciones que hace el usuario, las acciones que hace el dispositivo, las acciones en las cuales está involucrada la base de datos y cómo son los mensajes y respuestas de cada uno para con el otro. ¿Bien? Y esto claramente no es UML. ¿Por qué? Porque no tiene nada, o sea, tiene un montón de ¿cómo le puedo decir? Sí, se toma un montón de licencias de UML, como el tema de la numeración, que para mí está bueno, no digo que no, pero no, tampoco termina de entenderse por qué las flechas están como abajo de donde termina el ciclo de vida. Esta flecha sale de algo que no es de una acción, entonces como medio raro. Estaría mal visto desde el lado UML, pero es totalmente entendible. Entonces, por eso digo que tampoco hay que ponerse mega puristas con esto, porque a fin de cuentas es una herramienta. Si lo puedo entender lo que quiso hacer, si gracias a esto que hizo un UML propio, pero que más o menos yo entendí porque conozco UML, digo, bueno, más o menos me sirvió para comunicarme para con otro que no hablo la misma jerga, quizás. ¿Qué significaba la línea punteada? La línea punteada son los valores de retorno. Estos son los mensajes y el otro es tipo valor de retorno. Bien. Otros elementos que nos podemos encontrar dentro de los diagramas de secuencia son los fragments. Por ahí queda medio raro dicho así, pero vamos a ver que es como una cajita que encierra una cierta parte de la secuencia. Tiene un determinado nombre o unas indicaciones y generalmente sirve para una estructura de control. Por ejemplo, cuando se toma una decisión, cuando hay un if, entonces el flujo cambia dependiendo si se toma una decisión u otra, o cuando hay un ciclo, por ejemplo, para indicar que esto se va a repetir tantas veces. Ponemos un frame, un marquito, y nos dice más o menos cómo se hace. Lo mismo acá, sirve para loops, o sirve para breaks, justamente para decir como
En este caso frenaría el loop porque encontró algo, o cuando tenemos condiciones tipo un if, else o solo un if, lo especificamos de esa manera. Por ejemplo, acá. Acá tenemos una orden, un distribuidor. Hay dos distribuidores, uno que es cuidadoso y otro que es normal, tipo ahí, como regular, y uno que es mensajero. El flujo inicia con alguien le llega un mensaje de a la orden que dice despachate. Le dice a la orden despachate. Ahí empieza la acción de la orden y empieza a operar. Y durante un determinado loop va a empezar a enviar los elementos, despachar cada uno de los elementos que tiene, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el loop por cada ítem dentro de la orden, y acá va a ser un if. Este es otro frame, otro fragment, que es si, fíjense que esto es una guarda, como la que vimos en funcional. Si el valor del objeto es más de $10.000, supongo, entonces despacho con el distribuidor que es cuidadoso. Obviamente, ¿no? Porque yo no quiero que venga mi guitarra firmada por John Petrucci, enviada por, no sé, un chango en un Didi Moto. Quiero que la mande, no sé, una limusina. Bueno, no importa. En el otro caso, directamente despacho con el otro que debe ser más barato y por eso elige utilizar dos. Pero fíjense que hay dos instancias de objetos que son el mismo, pero son dos objetos distintos y quizás tienen distinta parametrización, distinto estado, distinto costo, distinto tiempo de entrega, distinto índice de riesgo, algo distinto, pero bueno, eso no lo sabemos, porque para eso deberíamos ver el diagrama de clases, generalmente van emparejados, pero bueno, más o menos entendemos el flujo. Si pasa un caso, si el valor excede tal monto, despacha con uno, si no, despacha con otro. Eso lo hace por cada uno de los ítems, y luego al final, si la orden necesita confirmación, pide confirmación al mensajero. Al mensajero le dice por favor avisa cuando lo hayas entregado o algo de eso. O entiendo que quiere decir eso, ¿no? Eso también deberíamos ver el diagrama de clase, qué será ese método confirm que tiene el messenger, ¿no? Pero bien, más o menos me sirve para entender cómo va a ser el código de esto. Y no tengo que ir a ver el código. A veces por ahí es más sencillo ir a ver el código, pero en ciertos casos donde por ahí es más engorroso, donde tengo muchos actores, es más fácil representar algún diagrama de secuencia. Bien. Y algo que es importante notar es que los diagramas de secuencia, como dije, si bien lo vamos a ver nosotros más con objetos, se usan mucho por fuera de los objetos. Yo he hecho muchísimos diagramas de secuencia en mi vida, que claramente no son nada UML, porque yo después de cursar esta materia hace, no sé, 8 años, nunca más hice un UML tal cual, como indica el manual de UML, pero sí hice muchísimos diagramas de secuencia porque son súper útiles. De hecho, el último diagrama que vamos a ver acá es un diagrama que yo hice para mi tesis cuando me recibí. Lo incluí solamente para decir que me recibí. Y aparte porque siento que estaba bueno el diagrama, ayudó a entender un flujo. Buenas. Pero bueno, tenemos por ejemplo este diagrama que no me muestra algo que es programación orientada a objetos, pero me muestra como entidades dentro de un flujo, si bien no son objetos. Por ejemplo, el servidor no es un objeto, simplemente es una entidad. El servidor va a tener un montón de cosas, posiblemente objetos dentro, pero yo lo encapsulé como servidor porque me sirve para entender este determinado flujo. Tengo el jugador claramente tampoco es un objeto. Y me dice, el jugador hace un clic en una casilla, se lo pide al controlador de la vista, que será con la interfaz gráfica. La interfaz gráfica consulta con el modelo, que es el que tiene las reglas de negocio, y dice, mira que el usuario intentó atacar en esa casilla, devolverle que es posición inválida. Le dice esto es posición inválida y este le va a indicar un error del jugador. Okay. El jugador va a intentar de nuevo con otra casilla, esta vez le dice atacar casilla, aparece el nuevo problema, le envía una actualización, le dice al cliente online enviar actualización, el cliente online mandará el mensaje a través de internet que llegará al servidor que le dice actualizar casilla, el servidor actualizará en su modelo interno, o sea en su base de datos o lo que sea que donde guarde el estado de la partida, actualizará los cosas, le enviará una actualización al rival como diciendo mirá que tu oponente jugó esto, o sea hizo esta acción en esta casilla. Por ejemplo, si esto es una batalla naval, dice mirá que atacó en esta casilla, le muestra una bombita que cayó ahí. Y de torre el estado actualizado
o le retorna que fue exitosa la actualización, lo mismo acá, hasta que llega nuevamente el jugador y le muestra el resultado. Fíjense que acá, luego de que recibió el estado del tablero nuevo, actualiza la vista, entonces la interfaz gráfica se actualiza conforme la acción se realizó. Esto me indica un flujo que pasa por un montón de lados, se fue a internet y volvió, y lo diagramó en un diagrama de secuencia. Y en este caso, que era el que le decía, de la aplicación, yo había hecho una aplicación que justamente era en la etapa de COVID, obviamente, si no tiene sentido que hable de contagios y de escaneo de QRs, pero era básicamente para ayudar a detectar que una persona contagiada había estado en tales lugares, entonces tenía que notificar a las personas que estuvieron en ese lugar que vaya a hacerse un hisopado o algo del estilo, que se guarde por una cantidad de días. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, la aplicación, o sea, un celular escaneaba un determinado QR, se generaba lo que llamamos un gibberish code, y eso por cada vez que escaneaba, y eso se almacenaba también en el servidor. Por ejemplo, luego en otra parte del flujo, si acá están las líneas temporales, por eso digo que es re poco ortodoxo este diagrama de secuencia, porque marca 3 instancias distintas de tiempo, pero es el mismo diagrama. Viene alguien del personal médico y dice, mirá que registro un nuevo contacto, un nuevo contagiado. Vino alguien y dijo, che, tengo COVID, entonces tomás todos los códigos que generó ese muchacho y lo exponés en una cartelera de contagios. Entonces luego el celular de alguien del original va a decir, a ver, me fijo qué contactos yo... es difícil de explicar cómo funcionaba, pero básicamente vos tenías como tus códigos que habías generado y eso se registraban en un local, y esto en realidad lo que expone son estos códigos que son los que vos generaste, corren riesgo de ser contagiados. O sea, si vos tenés uno de estos códigos, si vos generaste uno de estos códigos, sabés que corres riesgo de haber sido contagiado. Entonces vos consultabas periódicamente, tu celular consultaba periódicamente y te avisaba, che, mirá que alguien notificó que donde vos estuviste en ese periodo de tiempo, en ese lugar, tuvo COVID, fíjate que pasaste tanto tiempo con esta persona en ese mismo lugar, eso se considera como un posible riesgo, un riesgo más alto, un riesgo más bajo. Había como distintas variables de si pasaste tanto tiempo, menos tiempo, en qué tipo de lugar, si estaba ventilado, aire libre o lo que sea, y más a todo eso te decía, tu celular, estás en el horno o podés irte de viaje, básicamente. Y nada, todo tenía que ser privado, ¿verdad? Pero básicamente solo quería especificar, aparte de mostrarles mi hermoso proyecto de tesis, era para también decirles como que el diagrama de secuencia puede ser útil en instancias y en formas que por ahí no son las que vamos a ver estrictamente acá, pero es un puntapié para que lo empiecen a utilizar porque es una herramienta súper útil. Y que estoy seguro que cualquiera que trabaje en la industria va a saber entender un diagrama que se asemeje a algo UML, porque todos lo vieron en algún momento acá. Bien, esta es la última slide. Cortamos acá. Antes de arrancar la práctica, damos son y 47, volvemos y 57 para arrancar la práctica, ¿te parece? Damos 10 minutos. Bien.